Día 7 llegamos a Marsella, Francia. Afuera de la terminal tienen un servicio, el crucero tiene un servicio de camiones que te lleva al centro de la ciudad por 19 euros. Nosotros decidimos tomar un camioncito de la ciudad y entonces ahorita vamos en camino a ello. Antes de bajar del barco nos informaron que hay revueltas aquí en Marsella, que tuviéramos cuidado y nos alejáramos de grandes grupos, que no tomáramos foto ni video de las personas que participaban en las revueltas. Nos indicaron que tuviéramos cuidado en la ciudad. Esperemos que todo nos salga muy bien y que no haya revueltas el día de hoy, porque también estaban diciendo que sean manifestaciones sin previo aviso. Podríamos estar en el centro y podríamos encontrarnos dentro de alguna de las manifestaciones, así que tenemos que estar bien pendientes con todo eso. Y también Marsella tiene fama, muy mala fama, de ser una de las ciudades más peligrosas de Europa, y algunas personas dicen que es como todas las grandes ciudades del mundo, es decir, hay carteristas, pero igual si estás en el momento y en el lugar equivocado, pues puede suceder algo. Marsella es la segunda ciudad más grande de Francia y es más antigua que París incluso. Wow, eso fue una locura. Se pierden todos los modales al entrar al camión. La espera es aproximadamente de 30, 40, incluso hasta una hora para abordar el camioncito que te lleva por todo el puerto marítimo y te saca hacia la ciudad. Está cerca del centro, está cerca del puerto viejo, está a 15 minutos del puerto viejo caminando. Entonces vamos a dirigirnos para allá para ir al castillo If. Esto para que tomen sus precauciones en los tiempos. La verdad, salir del puerto aquí en Marsella es un poco complicado porque tienes que tomar a fuerza un camión. Puedes tomar un camión que te ofrece el crucero por un costo de 19 euros ida y vuelta, o puedes tomar el transporte público, que es gratis, pero esperar aproximadamente una hora. Y bueno, ya estamos caminando por aquí, por el puerto viejo de Marsella. Estamos esperando nuestra partida hacia el castillo If, este castillo en donde se inspiró Alejandro Dumas para escribir El Conde de Montecristo. Mientras vamos a caminar un poco por aquí, por el puerto viejo de Marsella. Esta zona peatonal es muy famosa aquí en Marsella, Francia. Está muy bonita, hay tiendas, souvenirs, restaurantes. Aquí te hacen tus trencitas si quieres. Gente corriendo. El día de hoy es domingo y son las 11 de la mañana. Se ve medio tranquilo. Puedes caminar sin gente alrededor. En estos momentos Marsella está teniendo algún tipo de protestas y vemos por algunos lugares grafitis. Esperemos que no nos toque nada el día de hoy. Y bueno, déjenles cuento un poco de la ciudad de Marsella, la cual es una ciudad francesa ubicada en la costa del Mediterráneo, que se remonta a más de 2600 años de historia, y la ciudad fue fundada por los griegos en el año 600 a.C. Desde entonces ha sido un importante centro comercial y cultural de aquí,
de la región. En el siglo XVIII, Marsella sufrió una serie de epidemias de peste que diezmaron su población, pero la ciudad se recuperó y continuó siendo un importante puerto comercial y militar. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Marsella fue ocupada por las fuerzas alemanas, pero se liberó en 1944. Y en la actualidad Marsella es una ciudad vibrante, multicultural, con una rica historia y patrimonio. Es conocida por su puerto, su gastronomía, su arte y por supuesto su cultura. También es conocida por sus playas y sus hermosas vistas al mar Mediterráneo. Vamos a seguir caminando por aquí, por las bonitas calles de Marsella. Bueno, ya andamos turisteando por aquí, por calles del centro de Marsella, y vemos muchos lugares están cerrados, tal vez porque es domingo, tal vez porque haya manifestaciones, no lo sé. La verdad no quise ver noticias porque te asustan. Entonces, muchos de los lugares están cerrados, pero por lo que vimos ayer también en Italia, la mayoría de los lugares nos tocaron cerrados por la mañana, y a eso de las 3 de la tarde revivió la ciudad de Savona. Bueno, ya estamos caminando por aquí, por las calles de Marsella. Estamos por el centro, estamos por el Puerto Viejo, detrás del Puerto Viejo. Muchos de los locales, de los lugares están cerrados. Desconozco la razón, tal vez porque es domingo, están descansando, porque hay protestas. Veo algunos lugares con tablas, no lo sé. Espero que sea porque es domingo y quieren descansar. Vénganse, vamos a seguir caminando. Bueno, ya veo por aquí unos locales con vidrios quebrados, otras puertas con tablas, y yo creo que la manifestación se pasó para este lado. Bueno, pues vamos a andar con precaución, que no se vaya a hacer una revuelta para salir corriendo hacia un lugar seguro. Por lo que he estado leyendo ahorita en las noticias, dice que las protestas y los disturbios son por una reforma en la ley de pensiones, donde ya se requieren más años para pensionarse aquí en Francia. El gobierno está queriendo cambiarla de 62 a 64 años. Los franceses no están muy de acuerdo, y con justa razón. Esto también se debe mucho a que ya no hay mucha gente joven quien trabaje, y hay más gente adulta, y esto necesita pues cambios, porque son los jóvenes los que pagan las pensiones o los beneficios, impuestos y todo eso de los adultos. Y bueno, a eso se debe las manifestaciones y los disturbios aquí en Francia, porque los ciudadanos franceses no están muy de acuerdo que les suban los años para obtener su pensión y jubilarse. Así las cosas por acá, por Francia. Aquí es donde compramos los boletos para el Castillo If. Tienen salidas cada cierto tiempo. Igual de regreso aquí les pongo las salidas. La primera partida es a las 10:15 y tiene un costo de 17 euros e incluye la entrada a la isla. El primer regreso es a las 11:45 y el último es a las 6:15. Ya vamos en camino a la isla de If. Vámonos pues.
Bueno, pues este castillo es la principal atracción de Marsella, Francia. Este castillo se encuentra en una isla a unos 20 minutos de Marsella por mar. Y es famoso porque Alejandro Dumas se inspiró en él para escribir la novela del Conde de Montecristo, y de aquí él logró escapar y convertirse en el misterioso Conde de Montecristo para vengarse de aquellos que lo encarcelaron. Bueno, acá hacen referencia al libro de Alejandro Dumas. El castillo de If es una famosa fortaleza situada en el archipiélago de Frioul, en la bahía de Marsella, Francia. Fue construido entre 1524 y 1531 por orden del rey Francisco I, esto para defender la costa de Marsella de posibles ataques marítimos. El castillo se encuentra en la isla de If, la más pequeña del archipiélago. Es conocido por su uso como prisión. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX albergó a numerosos prisioneros, muchos de ellos políticos y religiosos. Debido a su ubicación aislada y a la dificultad para escapar, se consideraba como una prisión segura. Entre sus prisioneros más famosos se encuentra el personaje ficticio de Edmond Dantes, protagonista de la novela del Conde de Montecristo, escrita por Alejandro Dumas. Aunque Dantes es un personaje de la ficción, su historia ha contribuido en gran medida a la fama del castillo. El castillo es una construcción con gruesos muros de piedra que lo hacen prácticamente impenetrable. Cuenta con 3 pisos y una torre central. En el interior hay numerosas celdas, algunas de las cuales eran extremadamente inhóspitas y reservadas para los prisioneros más peligrosos o importantes. Bueno, pues vamos a seguir visitando aquí el castillo y podemos ver mucho graffiti. Algunos grafitis son de visitantes, otros grafitis son de prisioneros y otros de soldados. No se sabe exactamente cuál es cuál. Wow. Vamos. Se siente fresquecito. Aquí estuvo encerrado el conde Mirabeau. Esta era su celda. Bueno, y esta era la celda de los condenados a muerte. A ver. Wow. Imagínate aquí pasar tus últimos días. Seguramente se hacían bolita por ahí. Pues muy interesante, aquí te cuentan la leyenda de la novela del Conde de Montecristo, al mismo tiempo que te cuentan la historia de este lugar. Este lugar se utilizó como prisión en Francia.
Y bueno, cuenta en la novela que esta era la celda de Edmond Dantes, que ocupa el emplazamiento de un antiguo polvorín y se comunica con el calabozo contiguo a través de un hueco realizado en la bóveda. Esto que estamos viendo son los restos de un torno que servía para desplazar el rastrillo de madera que protegía la entrada a la fortaleza. Bueno, pues hemos terminado el recorrido aquí en el Castillo If y bueno, se siente la vibra porque independientemente de que aquí se inspiraron para una novela, fue primero fortaleza y luego prisión y también resguardaron a gente de la peste que hubo aquí en Marsella y había condenados a muertes y bueno, esto era de lo peor, era una de las prisiones con peores condiciones para los prisioneros. Y eso fue algo que le impactó a Alejandro Dumas cuando lo visitó o lo conoció. Un lugar súper histórico aquí en Marsella, Francia. Me gustó mucho y aparte está lindísimo. Las vistas que tienes aquí de Marsella son hermosas. El agua súper transparente. Mucha gente se viene solamente de excursión para pasar el día aquí en las calas de aquí, en las playas de la isla de por aquí. Bueno, pues hemos llegado a la Notre Dame de Marsella y el camioncito nos ha dejado aquí en el estacionamiento. Tenemos que subir unas escaleras, unas cuantas, pero ya no son tantas. Tristemente no pudimos entrar aquí a Notre Dame porque hay misa, entonces se reanudan las visitas otra vez a las 5:45, pero para ese entonces pues ya debimos de estar en el crucero, entonces no podemos visitar. Pudimos ver un poco por fuera, pero es una buena opción para visitar aquí en Marsella y hay que estar pendiente de las misas porque no te dejan pasar cuando hay misa. La Catedral de Notre Dame no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de la ciudad. Es un sitio de peregrinación donde miles de devotos vienen cada año a rendir homenaje a la Virgen María. Además, es una parada obligatoria para turistas debido a su rica historia, impresionante arquitectura y vistas incomparables. A la cripta.